¿Alguna vez, mi hermano, mi hermana, has pasado por una circunstancia tan difícil en tu vida de salud, familiar, económica, que has llegado a pensar que no hay salida posible? ¿Alguna vez en tu vida has experimentado una noche tan oscura que has llegado a pensar incluso que Dios se ha olvidado de ti? Bueno, el patriarca Jacob está atravesando por una situación similar. Dos de sus hijos, Simeón y Leví, con engaños, acaban de cometer una horrenda masacre y de saquear toda una ciudad en venganza por la violación que ha sufrido su hermana Dina a manos de un príncipe de la zona llamado Siquem. Así que a la ya lamentable violación de su hija se le suma la desproporcionada crueldad de dos de sus hijos. Esta crueldad, además, ha dejado a Jacob y a su comitiva en un riesgo inminente de exterminio, ya que muy seguramente los pueblos cananeos cerca de Siquem querrán unirse para cobrar venganza por el crimen cometido, y Jacob tiene muy pocos hombres para defenderse. Por lo que la promesa, una vez más, está en grave peligro. Pero Dios, que es rico en misericordia y fiel a su palabra, interviene. Una vez más, y en medio del desorden y el caos, Él toma la iniciativa y le dice a Jacob: levántate y sube a Bet-el. Y aunque humanamente hablando tal indicación parezca una locura debido al riesgo que se corre en el camino, Dios, cuyos pensamientos y caminos son más altos que los nuestros, sabe perfectamente lo que está haciendo. Al igual que la primera vez en Bet-el y luego en Peniel, Dios va a glorificarse en la debilidad de Jacob, va a manifestar su fidelidad a pesar de la infidelidad del patriarca y va a confirmar su promesa. De ahí que la clase de esta mañana se llame justamente el patriarca Jacob, la confirmación de la promesa. El patriarca Jacob, la confirmación de la promesa. Y en el capítulo de hoy, de esta fascinante historia, la cual ha incluido engaños, suspenso, drama, muerte y hasta problemas matrimoniales, vamos a ver, en primer lugar, la promesa de Dios confirmada. La promesa de Dios confirmada, Génesis capítulo 35, versículos 1 al 15. En segundo lugar, veremos la familia de Jacob completada. La familia de Jacob completada, versículos 16 al 26. Y en tercer y último lugar, veremos la muerte y sepultura de Isaac, versículos 27 al 29. Comencemos pues con la primera escena de este capítulo, la promesa de Dios confirmada.
Acompáñenme por favor a leer Génesis capítulo 35, versículos 1 al 15. Génesis 35, 1 al 15. Leemos allí. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Bet-el y habita allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y purificaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Bet-el y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. En el punto más oscuro de la noche que está viviendo Jacob por lo sucedido en Siquem, vemos cómo resplandece la palabra de Dios, la cual le indica al patriarca que se levante, suba a Bet-el y cumpla con el voto que había hecho allí cuando huía de su hermano Esaú. Este voto, ustedes recordarán, incluía hacer de Jehová su Dios, a Bet-el la casa de Dios, y entregar los diezmos al Señor. Tal instrucción divina mueve a Jacob a corregir algo que había descuidado durante mucho tiempo: quitar de su hogar a esos dioses ajenos que había tolerado en débil consideración a sus esposas. Y es que Jacob ahora reconoce que va a adorar al Dios que le respondió en el día de su angustia y que lo ha acompañado en el camino que ha andado, y que eso implica una consagración de corazón. Jacob ha visto cómo, a pesar de su infidelidad, Dios ha permanecido fiel a la palabra que por primera vez le dio en Bet-el, cuando le dijo: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mis hermanos, sin lugar a duda, este Dios, nuestro Dios, es la sentencia de muerte para la idolatría. Pues si uno tiene realmente un Dios tan misericordioso y tan fiel como Él, cualquier ídolo no será más que basura. Y la pregunta que inevitablemente deberíamos hacernos al reflexionar en esto es: ¿de qué ídolos deberíamos limpiar nuestros corazones? ¿Es el Dios de la Biblia nuestro único deleite? ¿Estás viniendo a su casa a adorarle con un corazón consagrado solo a Él o con uno cargado de ídolos? La Biblia no nos dice explícitamente que Jacob tuviera algún ídolo de barro, pero cuando le damos una mirada a su vida, podríamos notar que la seguridad se había convertido en un ídolo para Jacob. Y ojo, no es que haya algo malo en querer garantizar nuestra seguridad. De hecho, debemos hacerlo. El problema es cuando las cosas, incluso cosas nobles, a ellas les damos una superioridad que no deben tener. Ese es el problema de la idolatría. ¿De qué ídolos deberíamos limpiar nuestro corazón? Ahora bien,
No debe sorprendernos en absoluto la presencia de dioses entre el clan de Jacob, ya que es posible que Raquel conservara todavía los ídolos que había robado de la casa de su padre, y seguramente muchos de los siervos de Jacob también se aferraban a deidades tradicionales. Y es que esta adoración de imágenes era una práctica muy común en la cultura religiosa de aquella época. En el cercano oriente, todos adoraban mediante ídolos. Es más, a nadie se le ocurriría adorar a una deidad que no pudiera ver ni tocar. Para ellos un Dios que no se puede ver era una locura. Así, continúa diciendo el versículo 4, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que estaban en sus orejas, es decir, los aretes que llevaban como amuletos, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Aquí podemos ver, mis hermanos, la influencia de un líder espiritual tanto en su familia como en su gente. Jacob entierra a todos los dioses ajenos y amuletos que había entre su comitiva como una forma simbólica de abandonar la idolatría, y luego lleva a cabo una purificación por medio del lavamiento del cuerpo, que era una señal de la purificación del corazón de la suciedad de la idolatría, y un cambio de vestidos que simbolizaba la santificación y elevación del corazón al Señor. Y el registro de esta purificación fue muy instructivo para los lectores originales del Génesis, es decir, para el pueblo de Israel que estaba en el desierto, ya que no solo había acabado de salir de Egipto, una nación tremendamente idólatra, sino que además iba camino a una tierra donde todos sus moradores practicaban la idolatría. De ahí que el Señor en Éxodo capítulo 20 ratifique esta demanda de lealtad a Israel en el primero de sus mandamientos. ¿Lo recuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mis hermanos, es imposible estar unidos a Dios y a ídolos al mismo tiempo. La lealtad suprema al Señor ha sido siempre el primer requisito para una relación genuina con Él, y Dios quiso, por medio de este relato en Génesis, dejárselo muy claro a su pueblo en el desierto, pero también a nosotros hoy. Una vez limpia la comitiva de todo vestigio de idolatría, Jacob emprende su camino hacia Bet-el. No obstante, el riesgo de ser atacado por los cananeos sigue latente. Recordemos que Jacob y su familia están bajo un inminente peligro de muerte, y con ellos la promesa del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia y fiel a su palabra, interviene nuevamente e inmoviliza cualquier oposición que pueda presentársele a Jacob y a los suyos en el camino, poniendo un profundo terror sobre los cananeos. Leemos en el versículo 5: y partieron, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Mis hermanos, nadie se atrevió a perseguir la caravana del patriarca Jacob. Fue así como Dios, de manera sobrenatural, de manera milagrosa, preservó su promesa. Recuerden la palabra clave de toda esta historia: milagro.
milagro, si no hubiese sido por la intervención divina, si hubiese dependido de los hombres, la promesa simplemente no existiría. Y la luz de Cristo jamás hubiese alumbrado el mundo. Ahora, quizás alguien aquí pueda estarse preguntando, bueno, pero ¿cómo Dios va a darle protección a personas como Jacob y su familia cuando no lo merecen? Bueno, permítanme responderles haciendo otra pregunta. ¿Acaso alguna persona en este mundo merece algo de Él? Mis hermanos, lo que vemos aquí es a Dios actuando en gracia una vez más, y esto por su fidelidad a la promesa. Con este relato, el Señor confortó el corazón de los israelitas que estaban en medio del desierto, camino a la tierra de Canaán, ya que al leer esta historia, su ánimo y su confianza sería fortalecido al reconocer que Dios los guardaría también a ellos, así como guardó a su ancestro Jacob cuando transitaba junto a su familia por el mismo camino. Dios se había comprometido a preservar a su pueblo. Un pueblo torpe, sí, un pueblo indigno y pecador. Y esa es la razón por la que el clan de Jacob recibe protección aquí, y es justo por eso también que todavía hay un pueblo de Dios en este mundo. Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, no somos ni dignos ni merecedores en absoluto del cuidado especial de Dios, y sin embargo aquí estamos. Y si estamos, no es por nosotros, es por su fidelidad. Bajo este cuidado sobrenatural de Dios, Jacob y los suyos llegan a Bet-el. Leemos en los versículos 6 y 7. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Bet-el, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Bet-el, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Luz es el nombre cananeo que fue cambiado por Jacob a Bet-el en Génesis capítulo 28, cuando Dios le habla por primera vez mediante el sueño de la escalera. Para ese momento el nombre Bet-el es usado solo por Jacob y su familia, pero más adelante va a reemplazar el nombre original. Una vez en Bet-el, que por cierto significa casa de Dios, el patriarca edifica un altar como expresión de fe, gratitud y consagración al Señor, tal y como se lo había prometido hace aproximadamente unos 30 años atrás. Y el volver a Bet-el debió ser una ocasión muy solemne para Jacob. ¿Cuántos recuerdos de lo que ocurrió en ese lugar debieron haber pasado por su mente? ¿Cuánto había llovido desde entonces? ¿Cuánta fidelidad de Dios había experimentado? 30 años de fidelidad. De ahí que ahora llame el lugar El Bet-el, que significa el Dios de la casa de Dios, enfatizando así no el lugar, sino la grandeza del Dios que manifiesta su presencia en ese lugar. Jacob reconoció, como deberíamos hacerlo nosotros también, que no se trata de estar en la casa de Dios, sino de estar con el Dios de la casa. Mis hermanos, la adoración
viene a ser una mera ceremonia vacía si no tenemos una comunión genuina con el Dios que decimos adorar. Pero en medio de esa preciosa escena irrumpe la muerte. Como si de golpe nos bajara de las glorias celestiales a las aflicciones terrenales, Moisés pasa a mencionar la muerte de Débora, la nodriza de Rebeca. Una mujer que probablemente fue como una segunda madre para Jacob. Leemos en el versículo 8: entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-el, debajo de una encina, y él, es decir Jacob, llamó su nombre Alon Bakut, que significa encina o árbol del llanto. Las escrituras no nos dicen en qué momento se unió Débora a la familia de Jacob, pero por este pasaje resulta evidente que estuvo con ellos el tiempo suficiente como para ganar su cariño. Ahora, ¿por qué Moisés menciona este hecho? Porque a simple vista pareciera que cortara el flujo de la historia. Pues bien, tal parece que uno de los propósitos de Moisés con este texto fue aludir, aunque implícitamente, a Rebeca, la madre de Jacob. Y es que lo último que supimos de ella fue en Génesis capítulo 27, donde se nos dice cómo, luego del engaño a Isaac, ella ayuda a Jacob a escapar de la ira de Esaú, lo cual, como decía hace un momento, debió haber ocurrido hace unos 30 años aproximadamente. Por lo que es de suponer que Rebeca murió y fue enterrada antes de que Jacob regresara, ya que no hay ninguna referencia de que Jacob se reuniera con ella una vez más. De hecho, algunos estudiosos han afirmado que el no volver a ver a su hijo favorito pudo haber sido la disciplina de Dios para Rebeca por el engaño a Isaac que ella planeó e instigó. Lo cierto es que Jacob no solo no pudo volver a ver a su madre Rebeca, sino que además tiene que enfrentar ahora la pérdida de la nodriza de su difunta madre. Y por el dolor que parece haber producido su muerte y la perpetuación del recuerdo de Débora en su tumba, podemos pensar que fue una sierva fiel y altamente estimada para la casa de Jacob. Así pues, una de las primeras experiencias de Jacob luego de su regreso a Bet-el fue enfrentarse a la muerte de seres muy queridos para él. Pero Dios, que es rico en misericordia y fiel a su palabra, se le aparece una vez más a Jacob en medio de su aflicción para bendecirle y confirmarle su promesa. Leemos en los versículos 9 al 15. Y se apareció otra vez Dios a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, y le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, fructifica y multiplícate. Una nación y una reunión de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac
te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y Dios se fue de su lado, del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él libación y echó sobre él aceite, y Jacob llamó Bet-el el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él. Dios le confirma a Jacob la promesa hecha a Abraham y a Isaac. Confirmación que nos recuerda no solo el primer encuentro de Jacob con Dios en Bet-el, sino también el episodio en Peniel, cuando Jacob lucha con Dios y él le cambia primero el nombre y luego lo bendice. Solo que en esta ocasión el patriarca no es sobrecogido por el temor, pues ya no está huyendo de las consecuencias de su pecado, sino regresando a la tierra prometida en obediencia a la palabra de Dios. Y en esta ratificación de la promesa podemos ver tres elementos clave. Primero, la confirmación del cambio de nombre a Jacob o de Jacob a Israel. La confirmación del cambio de nombre de Jacob a Israel, lo cual es muy significativo, ya que este nombre identificará al pueblo escogido por Dios. Y no es que Dios le cambie nuevamente el nombre, sino que lo reitera, lo ratifica. El segundo elemento es la confirmación de la promesa de una nación. Y en esta confirmación resulta interesante notar que la realidad de una nación es más cercana y más concreta que antes, pues en el pasado esta promesa se le dio a una pareja sin hijos, Abraham y Sara, y a un hombre soltero, Isaac. Pero Jacob ya tiene 11 hijos. Y el tercer elemento es la confirmación de la posesión de la tierra prometida. La confirmación de la posesión de la tierra prometida. Así se confirma que Jacob, ahora Israel, es el heredero de la promesa. Y no solo él, sino también su descendencia, es decir, los hijos de sus hijos. Ellos, ratifica Dios aquí, poseerán la tierra a la que Jacob acaba de regresar. Esta tierra, como saben, es Canaán, y la descendencia es el pueblo de Israel que leía este relato camino a Canaán. Así que para aquellos israelitas en el desierto que escuchaban estas historias con fe, la confianza en que Dios les entregaría aquella tierra era inamovible, porque además quien confirma la promesa, dice, es el Dios omnipotente. Quien firma la confirmación es el Shaddai, el Dios omnipotente. Así se muestra ante Jacob. Una vez confirmada la promesa, dice Dios se fue, y la palabra en el original es ascendió. Un detalle que moverá a Jacob a estar mirando a lo alto a lo largo de esta nueva vida que está comenzando. Paso seguido, Jacob levanta una estela de piedra como recordatorio de aquel inefable acontecimiento, una especie de monumento a la gracia y a la fidelidad de Dios para con su pueblo escogido. Luego solemniza el acto mediante una libación, que es una ofrenda de vino derramada sobre el pilar, una unción con aceite y la renovación del nombre Bet-el. Pero el patriarca no se va a detener indefinidamente en ese lugar, por lo que reanuda su marcha hacia el sur,
con el fin de llegar a Hebrón, donde aún reside su padre Isaac. Y con este nuevo viaje se abre el telón de la segunda escena de este capítulo, la familia de Jacob completada. Leemos en los versículos 16 al 26. Dice: y partieron de Bet-el, y faltaba aún cierta distancia de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que, como había trabajo cuando daba a luz, le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Este es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Raquel, el amor de la vida de Jacob, aquella que había pedido otro hijo, no tuvo el tiempo para disfrutarlo. Y antes de morir, llama al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Hijo de mi tristeza. Pero Jacob, con el fin de no evocar el doloroso recuerdo de la muerte de su amada esposa, cada vez que llame al niño por su nombre, lo llama Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Es decir, aquel que está a mi diestra para bendición, aquel que es como el bastón en mi mano derecha, indicando así que su nuevo hijo asume ahora un lugar especial de amor y honor. Así como Jacob se convirtió en Israel, Benoni se convierte en Benjamín, viniendo a ser el único hijo de Jacob nacido en Canaán, o sea, en la tierra prometida, y el único hijo de Jacob que recibe el nombre del padre y no de la madre. Fue así entonces como Raquel murió durante el nacimiento de este segundo hijo que tanto anhelaba. Y con el nacimiento de este nuevo hijo, mediante el cual Dios completa la descendencia de Jacob, la fidelidad de Dios a su promesa brilla una vez más en medio de la aflicción. 12 hijos varones que eventualmente serán las 12 tribus de Israel. Después de sepultar a Raquel, Israel continúa su viaje. ¿Qué más podía hacer? Podríamos decir que el nuevo Jacob tiene ahora una mente preparada para morir. ¿Hizo duelo por su amada? Claro que sí. Pero ahora Jacob sabía, al igual que su abuelo Abraham, que esta tierra no es el fin para aquellos que han puesto su confianza en Dios. Ahora Jacob establece su tienda más allá de Migdal Edar, un lugar de difícil localización, ya que no se poseen más referencias geográficas, y allí debe afrontar otra experiencia dolorosa. Su primogénito, Rubén, transgrediendo toda norma moral, comete incesto con Bilha, una de las concubinas de su padre Jacob, sierva de la difunta Raquel y madre de los medio hermanos de Rubén, Dan y Neftalí. Leemos en la primera parte del versículo 22, dice: y aconteció que, morando Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre.
Es muy probable que Rubén haya hecho esto impulsado por un deseo de poder o posición más que por lujuria sexual. Y es que en el sistema patriarcal de la época, una acción como esta significaba un reclamo político de autoridad patriarcal. Por lo que Rubén, con esta abominable acción, pretende usurpar la posición de su padre Jacob como jefe del clan. Y aunque no hay una reacción inmediata por parte de Jacob, el hecho no queda olvidado. Esa es la razón por la que más adelante Jacob, antes de morir, le retira los derechos de primogenitura a Rubén al decirle: no serás el principal por cuanto subiste a la cama de tu padre, entonces la profanaste subiendo a mi lecho. Pero entre los dolores y los pecados de la familia de Jacob, resplandece una vez más la fidelidad de Dios a su promesa. Y esta vez resplandece en forma de lista. Leemos desde la segunda parte del versículo 22 hasta el 26. Y los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, y Judá, e Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Y los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Mis hermanos, a veces la fidelidad de Dios es silenciosa, pero constante e inquebrantable. Jacob había salido de la casa de su padre con las manos vacías. Y ahora, por la misericordia fiel del Señor, regresa con 12 hijos, los cuales darán origen al pueblo de Israel. Fue así entonces como los israelitas en el desierto entendieron quiénes eran, cómo se originaron y qué propósito tenían como pueblo de la promesa. Finalmente, Moisés nos dice que Jacob va a enfrentar la muerte de otro ser querido, su padre Isaac. Esta es la tercera y última escena del capítulo de hoy, la muerte y sepultura de Isaac. Leemos en los versículos 27 al 29. Y fue Jacob a Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. La llegada de Jacob a Manre constituye la entrada a la casa de su padre para permanecer como el heredero de Isaac. Luego de esto, el patriarca Isaac fallece y su funeral reúne nuevamente a sus dos hijos, Jacob y Esaú, tal y como lo había hecho el funeral de Abraham con Isaac e Ismael. Ambos, Esaú y Jacob, sepultan a Isaac, su padre, en la cueva de Macpela, que es el sepulcro de la familia de Abraham. Y de ellos se dirá más adelante que murieron conforme a la fe, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos.
y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Mis hermanos, vivir en pacto con Dios no siempre significa liberaciones dramáticas e historias de victoria. Significa también pasar por momentos de aflicción y pérdida. Dios nos ha dado días luminosos y noches oscuras. Esa es la vida del creyente. Solo que el buen Dios que creó la luz es el mismo que permite las noches oscuras, por lo que aún la oscuridad para el que cree viene a ser luz, aunque quizás en el momento no pueda entenderlo. De esta manera pasamos de un capítulo como el 34, en el que Dios no se menciona ni una sola vez, a un capítulo como este, como el 35, saturado de la misericordia, fidelidad y poder de Dios, y lleno de sombras y ecos de Cristo el Salvador, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, en quien todas las promesas de Dios son sí y amén para la gloria de Dios. Cristo, mis hermanos, es aquella piedra ungida, no con vino ni con aceite, sino con el Espíritu Santo de Dios, que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Él es la piedra angular en quien la casa de Dios, la iglesia, como un edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cristo es el verdadero Israel, aquel en quien se cumplió lo dicho por el profeta Oseas cuando Israel era muchacho. Yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y los que son de él ciertamente son descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa. Cristo es aquel hijo de mi tristeza, nacido en Belén, Efrata, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante a los hombres y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, el Padre, lo exaltó también hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre y le dijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo, a diferencia de Rubén, es el primogénito fiel del Padre. Mis hermanos, hay un realismo muy útil en la narrativa del Antiguo Testamento que nos guarda de pensar que por el hecho de ser cristianos tenemos que vivir de victoria en victoria, como algunos dicen. Lo que sí podemos asegurar a la luz de la palabra de Dios es que Él cuida fielmente de su pueblo. Oremos. Padre bueno, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta preciosa historia en la que nos permites ver tu fidelidad, tu misericordia. Padre, por favor, aplica esta palabra a nuestras almas. Por cuántas noches oscuras hemos pasado y quizás estamos pasando en este momento,
pero siempre hemos visto resplandecer en el momento más oscuro la luz de tu amanecer. Padre, no nos has desamparado, no nos has abandonado y nos has traído hasta aquí, hoy, hasta tu casa, aún en medio de toda la hostilidad de este mundo. ¿Cuántas veces, Señor, no nos hemos dado cuenta, pero has puesto terror sobre nuestros enemigos? ¿Cuántas veces has puesto camisas de fuerza en ellos para que no puedan tocar a tu pueblo? ¿Cuántas veces, Señor, cuando ya no podemos más, nos has permitido incluso respirar debajo del agua, cuando creemos que todo está perdido? Gracias por tu misericordia y gracias porque estar aquí es una evidencia de tu fidelidad inagotable. Y permítenos, Señor, también, al igual que estos patriarcas, tener nuestra mente, nuestros ojos puestos en ti, no en esta tierra, sino en la que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Y que Cristo continúe siendo para nosotros nuestro Salvador, la promesa de salvación, y en quien podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. Todo esto te lo rogamos, Padre bueno, en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.